Masada es un yacimiento arqueológico que comprende los restos de varios palacios y fortificaciones que se localizan en la cumbre amesetada de una montaña aislada en la región oriental del desierto de Judea, próxima a la costa sudoccidental del Mar Muerto, y dentro de los límites del Consejo Regional de Tamar, en el distrito meridional de Israel. Masada es conocida por su destacada importancia en los compases finales de la Primera Guerra Judeo-Romana, también conocida como la Gran Revuelta Judía, cuando el asedio de la fortaleza por parte de las tropas del Imperio Romano condujo finalmente a sus defensores a realizar un suicidio colectivo al advertir que la derrota era inminente. En la actualidad, Masada es un importante destino arqueoturístico, a la vez que posee una gran carga simbólica para el nacionalismo judío, como uno de los postreros episodios de afirmación y resistencia nacional antes de la definitiva diáspora. La fortaleza de Masada y su entorno fueron declarados Parque Nacional de Israel en 1966, formando parte de la Reserva Natural del Desierto de Judea desde 1983, y del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2001. Historia. El Mar Muerto, entre Israel y Jordania, es un lago endorreico sobre cuyas aguas Jesucristo o algún otro profeta ambicioso podría volver a caminar con elegancia. Endorreico quiere decir que no evacúa agua ni por desagüe ni por infiltración, solo evaporándola. Esta situación, sumada a su riqueza en minerales y una extraordinaria salinidad, del 280%, provoca que ningún ser vivo pueda habitar allí. Sin embargo, la especial densidad de esas aguas muertas es aprovechada por los turistas para fotografiarse flotando como pequeños mesías satisfechos. Para llegar al Mar Muerto desde el interior de Israel hay que atravesar el desierto de Judea. Esta tierra baldía, donde cualquier signo de vida es un milagro, es la tierra santa que se han disputado las tres religiones monoteístas durante generaciones y aún ahora constituye un objeto de discordia entre Israel y Palestina. El lugar ofrece, además, el amplio y apabullante eco de tantos pasajes de la Biblia. A orillas del Mar Muerto se encontraron los manuscritos o rollos de Qumrán, se puede visitar una instalación audiovisual alusiva in situ. Y aquí estaban también las ciudades legendarias de Sodoma y Gomorra, aunque no se dispone de evidencias arqueológicas al respecto. A escasos 5 kilómetros de su costa suroccidental, en cambio, se alza un emplazamiento no menos mítico, pero perfectamente documentado: Masada. Masada, un término romanizado que en hebreo significa fortaleza, es un macizo espectacular en forma de pirámide truncada, que se alza a 450 metros sobre el nivel del Mar Muerto. Como este se halla muy por debajo del Mediterráneo, ya que es, de hecho, uno de los puntos más bajos del planeta, el resultado es que Masada solo sobresale unos 60 metros sobre el antiguo Mare Nostrum. Los usos de este emplazamiento incluyen funciones militares desde antes de Cristo, pero fue el rey Herodes el que decidió su completa fortificación ante la amenaza de Cleopatra VII de Egipto. Su conversión en leyenda, no obstante, tuvo lugar durante la Primera Guerra Judeo-Romana. En esa época un grupo de sicarios, secta hebraica, se hizo fuerte en Masada, capitaneados por Eleazar ben Yair, y desafió el poder romano. El gobernador de Judea, Lucio Flavio Silva, decidió asediar la fortaleza. La defensa del sitio, sin embargo, no constituía un gran problema, puesto que solo había dos rutas de acceso, ambas de fácil defensa. Los huertos del interior del baluarte proporcionaban además comida fresca y un ingenioso sistema de excavaciones en las rocas donde almacenaban el agua de lluvia en cisternas subterráneas. Así pues, comenzó un largo asedio, cuyos pormenores nos han llegado gracias a la crónica La Guerra de los Judíos, escrita por el historiador Flavio Josefo.
Lo que hicieron los romanos fue construir una gran rampa, llamada agujer, del verbo latino agujero, hacer un montículo, para poder quebrar la defensa por el lado occidental. El enorme terraplén, que aún hoy se puede observar cuando se visita este lugar, formado por miles de toneladas de piedra y tierra, constituye una de las estructuras de asedio más formidables de la época. Corría el año 73 después de Cristo cuando la estructura fue finalizada, 3 meses después de haberse iniciado su construcción y tras 7 meses de asedio. A partir de ahí era solo cuestión de tiempo que los romanos penetraran en la fortaleza. Una leyenda trágica. Entonces tuvo lugar el hecho que catapultó a los defensores dentro de la leyenda, y colocó a Masada en la estela de topónimos como Numancia o Sagunto. Eleazar ben Yair reunió a sus huestes y les propuso darse muerte para evitar ser hechos prisioneros. Para sortear de alguna forma la prohibición del suicidio en la religión judía, acordaron que los hombres acabaran con la vida de sus familias, de manera que solo quedarán 10 con vida. Luego un solo varón, elegido a sorteo, acabó con la vida de los otros, incendió el fortín y finalmente se dio muerte a sí mismo. Esta lucha épica, esta resistencia desesperadamente numantina ante el poder de Roma de unos pocos judíos, acabó por convertir Masada en el lugar mítico que es hoy en día. Ahora mismo las facilidades para llegar allí por carretera son notables. Un moderno funicular provee un rápido y descansado ascenso al macizo. Este pequeño oasis en el desierto es muy frecuentado por escolares o militares israelíes, ya que forma parte de la mística de la construcción del Estado judío. Viniendo de Jerusalén, se puede llegar hasta allí cómodamente en autobús, o negociando el precio con algún taxista local. No deja de ser una ironía que esta zona del planeta, un mar muerto orillado por un gran desierto, sea una de las más disputadas en un conflicto eterno. Pero para eso viajamos, para entender mejor nuestras contradicciones reflejadas en las de los otros. Josefo nos explica que cada hombre era el responsable de matar a su familia y después siguieron la misma norma echando suertes para sí mismos, y a quien le tocara era el primero en matar a los otros 9 antes de suicidarse. Existen pruebas físicas que confirman el relato de Josefo con respecto al asedio de Masada por el general romano Flavio Silva en la X Legión. Los romanos construyeron 8 campamentos fortificados alrededor del pie de la montaña y un muro en circunferencia con 12 torres de vigilancia que enlazaba los campamentos entre sí. Los judíos rebeldes no podían ni entrar ni escapar de la cima. El abrupto y sinuoso sendero de la serpiente era inaccesible para un grupo numeroso de soldados, y los artefactos de guerra tenían que abrir una brecha en las murallas de la cima de la fortaleza. Así que Flavio Silva ordenó construir una enorme rampa en la parte oeste de la montaña. La maquinaria de asedio, catapultas, fue situada en un promontorio cercano para cubrir a los soldados que construían la rampa. Una vez estuvo terminada la rampa, los enormes arietes pudieron ser arrastradas hasta su posición. Uno de los arietes logró penetrar en la muralla construida por Herodes. Los rebeldes, en un desesperado intento de defenderse, levantaron a toda prisa un inútil parapeto de tablones de madera y escombros, pero cuando los soldados romanos abrieron una brecha, Masada cayó. Restos arqueológicos. En 1963 las excavaciones comenzarían casi sin descanso hasta la actualidad. La Universidad Americana de Jerusalén es uno de los centros de Israel que envían estudiantes para seguir trabajando en sus restos. La prestigiosa Sociedad de Exploración Israelí y el Departamento Israelí de Museos y Antigüedades se encargan de su estudio, de dar permisos y de establecer normas. Actualmente Masada tiene horario de visita bajo pago y es uno de los sitios más recorridos por los turistas que se hallan por Israel.
Se han hallado monedas, pergaminos, trozos de papel, pinturas, etc. En el Museo de la Historia de Israel se encuentran algunas insignias de SPQR Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma, que según fuentes fueron encontrados en una de las centenares habitaciones de la fortaleza. Masada contenía una gran sinagoga de la época de su construcción, unas salas de baño colectivas muy amplias, algunos palacios, un gran almacén de víveres y numerosas casas. Recogían agua de la lluvia y tenían su propia forma de canalización, algunas se asemejan al impluvium romano. Grandes tinajas de barro, estantes y telares entre los tesoros de Masada. El triste final de este pueblo sitiado en la fortaleza más conocida del pueblo de Judea, fue muy llorada y recordada durante su larga historia por los suyos. Hoy en día todavía es un lugar de peregrinación para los grupos políticos de Israel y lugar de juramento de lealtad para las tropas israelíes en donde proclaman el conocido: Masada no volverá a caer.